Lilith en Cáncer. Próximamente lo vamos a tener en tránsito, así que he decidido hablarles sobre lo que significa en términos generales. No importa pues cómo llamen a esta luna negra. Muchas personas lo pueden llamar como un embudo de energía, un punto karmático, un punto ciego, un demonio tentador. Y algunas personas pues ni siquiera se molestan en prestarle atención a lo que significa este punto ficticio. Pero si miramos los eventos que suceden en la vida de una persona, pues cada 9 años, su influencia de la luna negra es muy evidente. Esto tiene mucha relevancia y nos importa en qué signo esté y en qué casa esté Lilith. Una persona es especialmente sensible a las energías inferiores de Lilith y siente pues también una urgente necesidad de actuar de acuerdo a estas características. A veces la luna negra influye tanto en una persona que hasta la apariencia se ajusta a ella y no al ascendente ni al nodo norte que tiene. Recuerden que el nodo norte también es un ascendente que nosotros tenemos. De hecho, hay personas que nos parecemos más a nuestro nodo norte que a nuestro ascendente. Lilith, por ejemplo, en Cáncer, y es importante comprenderlo, es el sótano del subconsciente más el elemento del agua. Aquí está Lilith, dota de mucha intuición extraordinaria, pero no siempre se puede distinguir entre la ansiedad y el miedo real. Los secretos. También nos habla esta Lilith de crímenes familiares, del apego doloroso a la madre o al hogar, o también al rechazo tajante que se siente de la madre o de los familiares o del hogar. También la huida de las adicciones, pues estas adicciones no permiten vivir en paz. Es muy difícil descifrar a una Lilith en Cáncer, porque hasta el final de los días vive un bebé en el alma de la persona que haya nacido con esta Lilith en Cáncer. Eso también se va a sentir a modo tránsito. De cierta manera, todos tenemos un niño en nuestra alma, así tengamos 70 años. Cosa que muchas personas de 15 o 20 años no entienden. Que las personas de 30, 35, 40, 50 años tienen una parte de adolescente, de niño dentro de sí. Y aún se temen en los monstruos que hay incluso debajo de la cama, como cuando éramos niños que decían que viene la mano peluda o viene el coco. Aquí también estamos hablando mucho de ese proceso subconsciente, porque estamos hablando de Lilith, la luna negra en Cáncer. Y recordemos que Cáncer está regido por la luna. Lilith en Cáncer también nos habla de las vidas pasadas, de nuestra alma. Y simbólicamente hablando, siempre nos está hablando de la casa 4 en astrología. También nos está hablando de la familia materna. Es allí donde debemos buscar todas las respuestas a nuestras preguntas, si estamos hablando de karmas. ¿De dónde surgen esos miedos? ¿De dónde surgen los complejos que tenemos? ¿De dónde surgen esos traumas? ¿De dónde surgen esas situaciones que nos parecen recurrentes y que incluso afectan a nuestra salud, como por ejemplo nuestro estómago, por ejemplo como subirnos de peso para protegernos del monstruo? Ustedes saben que si un perro va a morder a una persona delgada, pues le va a hacer mucho más daño porque esta persona no tiene casi grasa. Y cuando muerde a una persona gorda, pues esa persona de cierta manera está más protegida porque tiene una capa de grasa más gruesita. Es más o menos así. Aquí no es raro que una persona que tenga por ejemplo, en el caso de una Lilith en Cáncer, un ascendente en Cáncer, o un nodo norte en Cáncer, este tipo de personas se tienda a subirse de peso, como la luna, para llenarse. También tenemos que hablar de cuál es la relación, por ejemplo, con la madre en la vida real.
qué tipo de relación se lleva, cómo es esta persona, cálida, confiada, y se debe mucho entender la relación pues que se tiene con la madre, con la familia de la madre, con la alimentación emocional y con la nutrición. Tenemos que hablar también de la nutrición, que si nos sentimos confiados, cálidos, y esto pues significa que existe la posibilidad de vivir este tema desde cero, y solo es importante no estropearlo con nuestro egoísmo, quisquillosidad o reclamos internos que sean mutuos. Es mucho más difícil, por ejemplo, si la madre no acepta a esta persona que ha nacido con Lilith en Cáncer. Por ejemplo, limita su expresión, controla o intimida su expresión. Aquí hay muchísimo más trabajo por hacer para separarse del hogar paterno y encontrar a sí mismo un hogar propio. El deseo también de abandonar su propio país y buscar la felicidad en una tierra extranjera. Aquí se explica también el hecho de que en el pasado una persona que haya nacido con Lilith en Cáncer, pues puede que haya traicionado a su patria, puede que haya traicionado su hogar o a otra persona por cobardía, o a su familia, o fue maldecido por algún pariente. Aquí también podríamos hablar de que podría haber estado en esclavitud o en servidumbre, completamente dependiente de la misericordia de su amo. Con esta Lilith en Cáncer también hablamos de el comienzo de la vida, de la cobardía. El miedo se manifiestan de una manera en ciertas situaciones emocionales que pueden llegar a ser bastante estresantes, como la mezquindad y el deseo de complacer a los que están en el poder. La traición de amigos con un signo adicional de karma trivial negativo. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de las manifestaciones de Lilith en Cáncer en la vida real, rara vez pues estas manifestaciones suceden sin que no exista un problema con la madre. Aquí se puede tener, por ejemplo, una aversión pronunciada por ser madre, por ejemplo, no querer al niño. Por ejemplo, lo que hoy están diciendo mucho, lo que hablan sobre el tema del aborto. Bueno, hay situaciones en las que uno entiende la razón y está totalmente de acuerdo, pero hay situaciones en que hay mujeres que pues nunca se cuidan y en cada 6 meses están embarazadas de un hombre diferente. Y no es porque las hayan hecho nada, es porque son muy descuidadas y no se cuidan en sus relaciones, entonces cada 6 meses están abortando. Finalmente, dentro de ellas mismas existe un miedo a un rechazo por los niños. También la incapacidad de liberarse de esa molestia. De cierta manera, la madre y el hijo tuvieran un problema donde, por ejemplo, el hijo se sienta frente a su madre y se siente el mismo sentimiento, disculpen la redundancia, que se podría llegar a sentir si un conejo está frente a una serpiente comedora de conejos. Especialmente si se tiene pues esta luna negra en Cáncer en la casa 4 o en la casa 10 en su carta natal. El hogar se asocia con una prisión o un lugar de tristeza, donde las emociones se pueden llegar a devaluar demasiado y también al mismo tiempo las emociones no se aceptan tal y como son. Las personas que tienen esta Lilith en Cáncer siempre intentan demostrar que son buenos niños o buenas niñas. No saben rechazar ni a los padres ni a los otros adultos en la infancia, los que muchas veces pues se convierten en víctimas también de violencia en el hogar o en violencia o víctimas por parte de sus compañeros que son de pronto más grandecitos o por personas que son superiores a ellos. Por ejemplo, si estuviéramos hablando del ejército, a menudo pues tienen la obsesión de que vale la pena irse para otro país para que a ver si la vida se convierte en un cuento de hada. Tal vez si me caso con un extranjero, a ver si me caso por ejemplo con un árabe. Esos árabes tan lindos, un cuento de hadas con ojos azules, barbadito. En el caso de las mujeres latinas, pues eso siempre es algo como un cuento de hadas, ¿no? Y por allá, por ejemplo, existen estos lugares que parecen palacios. Ok, sin embargo, pues esto puede llegar a manifestarse más bien como un escape
al mundo de las ilusiones y realmente no lograrlo si existen más tensiones en la carta natal de esta persona. Si hay indicaciones fuertes y aspectos armoniosos de la casa 9, puede llegar a ocurrir, pero de lo contrario, pues no, puede llegar a suceder que ese escape no se convierta en un cuento de hadas. Lilith en Cáncer se manifiesta en la vida en 3 niveles diferentes. El primer nivel lo vamos a llamar el nivel inferior. Aquí hablamos de los sentimientos pesados por la madre, la frialdad de la madre o incluso permanecer en el orfanato por mucho tiempo. La repetición de escenarios negativos por parte materna o parte femenina o parte de esa necesidad del alimento emocional, porque la madre representa eso, el alimento emocional, la seguridad emocional, la timidez, el servilismo y también ciertas situaciones que pueden ocasionarse por maltrato. En segundo lugar, estamos hablando del nivel medio. Una persona hace el bien, ayuda, cuida, la vida le paga con ingratitud, con relaciones difíciles, con padres e hijos complicados e incluso con adulterio. También pueden llegar a deambular en muchos países buscando la felicidad y buscando un lugar donde puedan llegar a sentirse en su propio hogar, en su propio nido. En tercer lugar, estamos hablando del nivel superior, que hablamos del perdón por los crímenes triviales, la expiación de los pecados de los antepasados y el comienzo de una nueva línea familiar feliz entre los descendientes. Una persona que tenga, por ejemplo, esta luna, esta Lilith en Cáncer, puede encontrar su vocación y su felicidad familiar en su tierra natal y hace una valiosa contribución a la vida social y económica de su propio país. También estamos hablando de la provocadora, que es un demonio, que es Lilith en Cáncer. Y aquí estamos hablando que es la madre o la abuela de la persona que ha nacido con este Lilith en Cáncer. En el caso de un hombre, también es la esposa. También puede que exista aversión, rechazo por los parientes de parte de su madre o de su esposa. Si una persona ha nacido con esta Lilith en Cáncer, puede llegar a haber tenido una infancia muy difícil, idealizada y tiene una tendencia a idealizar el concepto de familia. Tan pronto como se encuentre con un ser querido y cree su propio nido, los problemas pueden llegar a desaparecer. Eso es lo que cree en su imaginación. Estas personas siempre están esperando salvadores que puedan llegar de otros lugares y se contentan con un amor sobrenatural que solamente tienen en sus cabezas, en su idealización de vida, de hogar. Los hombres con Lilith en Cáncer siguen siendo pues niños de 5 o 3 años y tienen pues sus corazones como los de un niño hasta que lleguen a viejitos. Están muy acostumbrados a la sobreprotección y muchas veces inconscientemente pues no quieren a sus propios hijos, percibiéndolos también como rivales porque ellos se sienten niños. También eligen un cónyuge que se parece a su madre, por lo que los niños simbólicamente le quitan el amor y también la atención, lo que provoca pues esto un gran enfado, también una gran aversión y rechazo y también irritación. Aquí pues para ellos es muy importante como ese calor maternal y nunca es suficiente. Las mujeres con Lilith en Cáncer se enamoran de cualquier hombre que las elogie. Tratan de ser buenas esposas, pero no entienden cómo ser una madre para sus hijos, por lo que también pueden negarse a tener un bebé. Por ejemplo, convertirse más bien en una niñera en un orfanato es preferible para ellas, o en una maestra o en una psicóloga para adolescentes difíciles, reemplazando también esa forma de tener hijos con la idea de más bien servir a los demás o a los niños desamparados. Esta Lilith en Cáncer es bastante complicada de trabajar, es muy difícil de trabajarla, igual que el nodo norte. En Cáncer es muy complicada de trabajar. Aquí se tiene que tomar mucha conciencia de los problemas genéricos a través de los hechos reales de toda la historia, incluso desde la línea familiar, hacer meditaciones para la sanación de la familia. Por ejemplo, otra forma también sería
adoptar un niño que esté en orfanato, que esté en desamparo y darle una familia cálida, amorosa, saberlo educar y tener pues esa conciencia de saber educar al niño, ¿no? Darle todas las herramientas pues para que sea un niño sano y feliz y que se comience pues también a sanar las raíces familiares. Las dificultades pues en una relación con la madre también deben resolverse con un psicólogo o con un psiquiatra, ya que este es un tema muy difícil para la autoseparación. Es importante hacer obras de caridad por el bien del propio país, del país natal, porque también estamos hablando de la casa 4 y la casa 4 no solamente nos habla de nuestro hogar y de nuestra familia, sino también nos habla de nuestra nación, de nuestra patria, de la que crecimos y tenemos todas las raíces culturales y llevarle al mundo lo mejor de nuestra cultura. También de esto se trata pues el tránsito a nivel global, sanar las raíces culturales de cada uno y familiares. Y si este video te ha sido útil, por favor suscríbete, activa la campana y deja tus corazones morados. Un abrazo para todos y muchísimas bendiciones. Chao, chao.